Por último, en este módulo vamos a ver la arquitectura más popular para el diseño de interfaces de usuario en Android, en el momento, el estado del arte, que es MVVM o Model View View Model, ¿sí? Es una arquitectura que, además de ser muy popular y es el estado del arte hoy en día en el desarrollo de aplicaciones Android, es una alternativa a otras que existen como Model View Controller o Model View Presenter. La característica de esta arquitectura en particular es que la vista, ¿sí?, lo que vemos, y el modelo de datos está separado y está vinculado a través de una entidad que se llama ViewModel. Entonces, tenemos tres partes. La primera parte, nuestro modelo de datos, presente en todas las arquitecturas. Esa es la representación de nuestra entidad, de nuestras entidades, nuestros datos. Y son esos datos, esas entidades, los que manejan la aplicación, de alguna forma. Después tenemos la vista, ¿sí? Esa también está presente en el resto de los patrones. La vista es lo que el usuario ve, con lo que interactúa. Pero en este caso particular, no es la vista la cual ejecuta las acciones, ¿sí? No es un controlador, no. En este caso, solo se encarga de la representación gráfica. Y por el otro lado, tenemos el ViewModel, este puente entre vista y modelo que ejecuta las acciones, ¿sí? Que recibe los eventos que ocurren en la vista y reacciona, y recibe los eventos que ocurren en el modelo y notifica a la vista. Es decir, es un camino de ambos lados, de vista a modelo y de modelo a vista, pasando siempre por el ViewModel. Ese camino se puede ver en un flujo de eventos, y este es el flujo de eventos. Vamos a un ejemplo concreto. El usuario presiona un evento, un botón en la UI, eso genera un evento, y eso genera una respuesta en la UI, y la UI se actualiza. Ahora, ¿cómo fluye ese evento a través de todos los componentes en esta arquitectura? De esta forma. Por ejemplo, el evento ocurre en la UI, ¿sí? Ocurre un evento. Es la view la que le notifica al ViewModel que ocurrió un evento. Solo eso le dice, ocurrió un evento con ciertas características, pero un evento. El ViewModel es el que conoce cómo tiene que tratar ese evento y en función a ese tratamiento manipular nuestra vista, ¿sí? Entonces le envía las peticiones que sean falta al modelo. El modelo es el encargado de, a través de servicios, repositories y un montón de entidades más, hacer lo que tenga que hacer en base a ese evento. Puede hacer una llamada HTTP, puede guardar en base de datos, puede ir a buscar alguna base de datos, puede cambiar una share preference. Todo lo que quiere hacer lo hace el modelo. Es el modelo el que entiende cómo un evento afecta a los datos y cómo tiene que reaccionar. Eso puede producir o no cambios, pero supongamos el escenario en el cual eso cambió el modelo. Cuando el modelo cambia, eso se le notifica al ViewModel, ¿sí? El ViewModel recibe un evento asincrónico diciendo, bueno, cambió el modelo. Y puede reaccionar y enviarle esa misma notificación, una notificación del tipo evento, a un ViewModel, a una vista o a todas las vistas que estén suscriptas a los eventos que produce un ViewModel. Es decir, esta es una arquitectura basada en eventos, ¿sí? Lo cual desacopla todas las partes, hace que los eventos puedan ser asíncronos, hace que pueda el ViewModel ser reutilizable en distintas views y hace que el modelo no quede atado a la vista, ¿sí? Sino que pueda estar totalmente desacoplado. ¿Qué es lo otro que queremos lograr con esta arquitectura? Que cada componente de esta arquitectura sea testeable de forma unitaria. Es decir, podemos testear el ViewModel, cómo funcionan esos eventos que definimos y esas reacciones sin tener una vista. Podemos testear la vista sin tener la implementación del ViewModel concreta o del modelo de datos concreto. Podemos ir moqueando distintas partes y viendo cómo relacionan, pero lo más importante es que esta arquitectura hace que los componentes estén desacoplados, que cada componente cumpla con los principios SOLID, pero muy importante, con el de responsabilidad única. Cada uno hace una sola tarea y que sean testeables, ¿sí? Esto lo logramos con esta arquitectura. Ahora, ¿cómo vamos a implementar MVVM en Android? ¿Sí? Algunas particularidades. Lo primero, necesitamos habilitar en Grail el View Binding, ¿sí? Que es que Grail, al compilar, genere clases automáticamente que nos permitan vincular nuestra vista con nuestra actividad fragment o lo que estemos utilizando, ¿sí?
Esa es una buena regla. Y lo otro es, vamos a tener que incorporar algunas dependencias que tienen que ver con ViewModel y con LiveData para justamente que nuestro proyecto pueda hacer uso de todas las bondades que tiene MVVM. Una vez que hacemos eso, ¿sí? Vamos a empezar a ver cómo estas cositas se llevan a la práctica. Yo te propongo que sigamos el siguiente ejemplo. Vamos a realizar una aplicación. Vas a poder ver el código fuente luego de esta aplicación. Vamos a realizar una aplicación que tenga el siguiente comportamiento. Yo quiero que me muestre un contador. Y que ese contador tenga también dos botones. Uno que me permite incrementarlo y otro decrementarlo. Y además quiero un texto, ¿sí? Para hacerlo un poco más interesante, un texto que me indique cuándo fue la última vez que se actualizó el contador, ¿sí? Entonces, yo con esta aplicación que tengo aquí a la derecha, mi idea es, voy presionando el botón, voy enviando eventos de que quiero incrementar el contador se incrementa y se incrementa la fecha de actualización, ¿sí? Lo primero que pensaríamos es, ¿lo puedo hacer todo en una activity? Sí, lo puedes hacer todo en una activity. Podés no usar ninguno de todos estos patrones y guardar el valor del contador y la fecha del contador en el activity y dejarlo ahí. Primer problema que vas a tener que mantener el estado de tu activity. Cuando tu activity cambie, se vaya, vuelva, el activity se deshace, se destruye, como ya vimos en el ciclo de vida. Eso no sucede con los modelos y con los ViewModels. Las activities se pueden destruir, pero los ViewModels se pueden persistir. Entonces el desacople es muy bueno. Y además, tu código sería bastante inmantenible, porque cada vez que, primero, no cumpliría con el principio solid, porque la activity haría de todo, y después sería inmantenible, porque cada vez que quieras cambiar algo, por muy chico que sea, vas a estar cambiando algo en una clase que tiene un montón de cosas. Entonces, vamos a seguir este ejemplo, que es muy sencillo. Vamos a ir más despacio explicando punto por punto, pero vamos a hacer el camino completo, ¿sí? Al final de estas slides vas a ver todo lo que se hizo para implementar MVVM y llegar a esta funcionalidad. El primer paso, diseñemos la UI. La UI no depende absolutamente de nada, pero lo más importante, va a definir esos elementos con los cuales queremos interactuar. En primer lugar, bueno, estamos definiendo la UI. El main activity lo ponemos adentro de un package que se llama view y definimos como counter el text field, ¿sí? El text view, donde vas a ver el contador. Ponemos un valor cualquiera, 0, para que aparezca ni bien arranca la aplicación, pero puede estar vacío y igualmente va a aparecer 0. Después definimos un linear layout que tiene dos botones y un espacio, ¿sí? O sea que esta vista es el counter está acá, el linear layout lo tenemos por aquí. Y acá tenemos un botón, un espacio y un botón. Y por último, abajo tenemos otro text view, ¿sí? Que tiene un identificador timestamp que está por debajo. Esta es la UI, muy simple. Ahora, vamos a pasar a la parte que es independiente de la vista, ¿sí? No vamos a entrar en la vista, vamos a entrar en los fundamentos. Empezamos creando el modelo y después del modelo creamos el view model que maneja el modelo. El modelo es súper sencillo. Yo voy a mostrar dos cosas y voy a tener que tener dos datos para esta UI. En primer lugar, el valor del contador. Y en segundo lugar, la última vez que se modificó. Para eso, vamos a usar un data class. Esa data class se va a llamar counter y va a tener los valores number para el número y timestamp con una fecha. Modelo de datos súper sencillo. Y de hecho, es una clase que solo tiene esta línea, no tiene más, no necesita más. Con eso cumple con el principio de responsabilidad única, solo lo que necesita. Por otro lado, vamos a tener nuestro ViewModel. El ViewModel en el cual vamos a exponer las operaciones que se pueden hacer sobre el modelo. En este caso, el ViewModel tiene que tener, por un lado, la referencia a un objeto del modelo. Para eso estamos utilizando LiveData con dos propiedades. Bien, la primera propiedad, que dice counter y es un LiveData, aquí está definido como una propiedad pública, porque no dice privada, la clase lo es, del tipo LiveData, donde LiveData tiene o almacena valores del tipo counter es nuestro contador, ¿sí? Y donde cada vez que alguien quiere hacer un get de esa propiedad, en realidad lo que va a hacer es, va a obtener el valor de otra propiedad que se llama counter, con un guión bajo adelante, con un prefijo. Este counter es privado, el de arriba es un val, o sea que no se puede modificar,
y el de abajo es un var, o sea que se puede modificar. Fíjate que este es un live data, pero es mutable. ¿Qué queremos hacer con esto? Nosotros lo que queremos hacer es, nos encantaría que nuestro contador, nuestro valor contador, para quien utilice la clase sea de solo lectura, pero dentro de la clase lo queremos modificar. Entonces ahí tenemos un problema. El problema es que si lo hacemos del tipo var a este counter, y en vez de ser un live data es un mutable live data, o sea que puede mutar, este counter se puede modificar dentro de la clase y desde afuera se puede leer, pero también se puede escribir. Entonces lo que estamos haciendo con estas dos líneas que tenemos acá es de alguna forma decir que hacia afuera de la clase MainViewModel, en este caso, exponemos un contador que se puede leer, pero dentro de esa clase tenemos otra variable, contador, guión bajo contador, que se puede leer y escribir. Y lo que necesitamos es vincularlas, para que cuando alguien desde afuera lea y esté sincronizado el valor de la variable counter pública con el valor de la variable interna. ¿Sí? Entonces por eso utilizamos esta semántica, utilizamos estas dos líneas que hacen esto. ¿Sí? Eso lo vas a poder hacer y es algo muy común, lo vas a ver en un montón de proyectos. Puede que sea un poco chocante, pero es una forma en la que se hace mucho en Android, de exponer recursos y de que solo se exponga el getter y no el contador. La otra forma sería un método get, pero no es lo mismo, no es un método, no es lo mismo porque el método, la función no la vamos a poder bindear como podemos bindear una variable. Bien, pasado esa parte que te invito a que la releas, la leas detenidamente y trates de entenderla, vamos a las funciones, ¿sí? Vamos a ir a los métodos que nuestro ViewModel permite que se ejecuten. El primero es incrementar contador, que lo que hace es, primero obtiene la próxima variable del contador y llama al método updateCounter con el valor siguiente, el valor próximo que tiene que tener, y decrementar hace exactamente lo mismo. Obtiene el valor, si el valor contador no existe, le asigna 0 y después lo decrementa en 1. Por último, updateCounter lo que está haciendo es a contador, al valor del contador, le asigna counter, o sea, un objeto nuevo, lo mutó, y ese objeto nuevo va a tener next, que es un entero, como number, y una fecha nueva como timestamp. Es decir, estamos reemplazando, estamos mutando guión bajo counter cada vez que se produce una actualización. ¿Sí? Pero para el código externo la referencia es counter y esta referencia es siempre la misma. Bien, entonces, ¿qué podemos sacar de este ejemplo? Nuestro ViewModel hereda de ViewModel. ¿Sí? ViewModel es una clase del ciclo de vida que está en la biblioteca Android X. Expone una referencia no mutable que puede consumir la vista, pero internamente mantiene una referencia mutable que es con la que trabaja el ViewModel. Y expone métodos para modificar esa variable contador. Pero expone los métodos para la modificación, no expone el setter del contador. No deja que la responsabilidad de modificar el estado del ViewModel esté en otro lugar que no sea en el ViewModel. Principio de única responsabilidad. Solo el ViewModel es responsable de cambiar el modelo de datos. Si expusiera el setter hacia afuera, lo podría hacer cualquier otra clase, lo cual estaría mal. Y por último, vamos a nuestra activity. De vuelta, hasta ahora quiero que mires algo. Toda esta arquitectura requiere un archivo modelo, un archivo ViewModel, bastante pequeño los dos para este ejemplo, bastante claros de que cada uno hace una cosa y qué es lo que hace y qué es lo que expone. Cada clase trata de exponer hacia afuera lo mínimo indispensable. Y aquí vamos con el activity. El activity hereda de AppCompactActivity, tiene una variable binding, ¿sí? Que está relacionada con ese flag de Grail que habilitamos, y tiene una referencia a un ViewModel. Los ViewModels se construyen de esta forma, ¿sí? Son variables privadas, no tienen por qué ser públicas ni internas. Esa variable tiene un tipo, que es el tipo que nosotros definimos en nuestra clase, y cuando decimos byViewModel, quiere decir que Android se encarga de crear esa instancia de ViewModel y de referenciarla aquí. No llamamos al constructor directamente.
Luego vas a ver que en el método onCreate, que es lo único que definimos, tenemos el binding entre nuestro layout y la propiedad binding. Y obviamente con el setContentView lo que estamos diciendo es que inyectamos la UI en la actividad y en la vista. Esto no difiere mucho de lo que ya hemos visto en otra oportunidad respecto de cómo se vincula un layout con el código fuente. Pero la parte interesante viene ahora. Vamos a empezar a interactuar con el ViewModel. Lo primero que vamos a hacer es que cuando el ViewModel cambie, nosotros nos gustaría recibir los eventos de cambio. Entonces vamos a observar, porque esto es un patrón observer, vamos a observar los cambios en una propiedad particular del ViewModel. Entonces aquí lo que hacemos es al ViewModel, a la propiedad counter, que es este get que tenemos acá, que es una propiedad, le vamos a decir que la queremos observar. Por eso es una propiedad y no una función, porque la propiedad es observable. Le vamos a decir que la queremos observar y que nosotros, la clave activity, somos el dueño, el responsable de esa observación. Este método que está acá nos permite definir una función, un closure, al cual va a ser llamado cada vez que esta propiedad cambie. Entonces, este bloque de código que tenemos aquí adentro se va a ejecutar y it va a ser el valor nuevo de la propiedad counter que estamos observando. Esto es totalmente asincrónico. No tenemos que estar preguntándole al ViewModel a cada rato si la propiedad cambió o no cambió. Eso no es necesario. Solo tenemos que decirle, ViewModel, de esta propiedad en particular, yo quiero observar los cambios. Y cuando esa propiedad cambie, quiero que en este bloque de código me lo notifiques. En nuestro caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a imprimir el nuevo valor del contador. Acordate que el contador, como counter, como clase, tiene dos propiedades, el número y el timestamp. Y después lo que vamos a hacer es, utilizando el binding, que es la referencia, la relación entre nuestro código fuente y la UI, vamos a decirle que al binder queremos obtener el objeto counter y el texto tenga un string que sea la representación del número del contador. Y que el timestamp tenga un string que sea la representación del timestamp. ¿Sí? Va a poner actualizado y el valor de timestamp. Estos dos elementos que están acá, counter y timestamp, de la clase binding, son justamente el objeto counter del TextView, del contador, y el TextView que tiene relación con el timestamp. O sea que no es magia este timestamp y este counter, sino que la clase binding nos expone como propiedades la referencia a estos dos elementos. Por eso podemos manipularlos y podemos acceder al elemento text que muestra el texto. Esto es, observamos el cambio. Ahora, la otra parte de la interfaz de usuario no es solo reaccionar a los cambios en el modelo, sino también trasladarle al ViewModel la interacción que hace el usuario. En este caso tenemos dos botones, entonces lo que vamos a hacer es obtener las referencias a increment_button y decrement_button. Estas dos propiedades tienen relación con estos identificadores, increment_button y decrement_button, o sea, son los ID de los botones. Y lo que vamos a hacer es que, como son botones, tienen el elemento setOnClickListener. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que cada vez que el botón se presione, se ejecute este bloque de código que está definido aquí. Y lo que estamos haciendo cada vez que se ejecuta es llamar al ViewModel y decirle ViewModel, incrementa el contador, ViewModel, decrementa el contador. Haciendo un poco de recapitulación. Nuestra ClassActivity crea su layout, la infla, ¿sí? Y define un observador para los cambios, y por cada elemento de UI que tiene una interacción, lo que hace es trasladar esa interacción a una acción o varias acciones, pero una acción sería lo ideal, particular del ViewModel. Eso es todo lo que hace esta activity. Esta clase termina aquí, no hay más, solo ahí termina. Entonces esta clase era responsable de una única cosa, que es encargarse de la interacción con el usuario. Nada más. Bien, llevemos esto a la realidad. Ejecutamos nuestro programa con estas tres clases. ¿Qué es lo que tendría que suceder? Vamos a repasar un poco el flujo que definimos inicialmente de eventos en esta aplicación. El usuario va a presionar primero +1, por ejemplo.
eso envía la petición al ViewModel. ¿Cómo la envía? Bueno, se ejecuta este método, y porque obviamente hay un click listener, y se clic en el +1, y eso va a ejecutar este bloque de código en el cual al main ViewModel le digo increment counter. El ViewModel recibe ese increment counter y, como vimos anteriormente, va a ejecutar un proceso en el cual incrementa el valor del contador y actualiza su estado. Una vez que se actualiza el ViewModel, el valor de esa propiedad cambió. Y como cambió y nuestra activity está observando el cambio, el activity va a recibir el nuevo valor. Y cuando reciba el nuevo valor, va a impactar los cambios en la UI y el usuario lo va a ver. Todo este camino, ¿sí?, está totalmente articulado. Lo puedes implementar para cualquier cosa, pero cada una de esas partes está desacoplada, cumple con los principios SOLID, son testeables, y el código que cada uno tiene es el mínimo indispensable para la función que tiene que realizar. Te invito a que lo repases de nuevo, a que leas más sobre el patrón MVVM, sobre la arquitectura MVVM, cómo se implementa, sobre Live Data, sobre ViewModel, porque lo vas a estar utilizando por los próximos años. Y en cada proyecto nuevo que estés, seguramente te vas a encontrar con que lo nuevo se está haciendo con MVVM y que sobre esto se están testeando cada componente, y que, claro, es muy importante que entiendas y adoptes este tipo de arquitecturas, porque de esa forma, si vos hoy tomás el proyecto de alguien más o querés ver el proyecto de alguien más y ese proyecto implementa MVVM, vos ya sabes qué es MVVM, vos ya sabes cuáles son las partes, vos ya sabes qué parte es responsable de qué cada cosa. Entonces vas a poder entender mucho mejor cómo se hacen las cosas, y si tenés que cambiar algo te va a ser mucho más fácil cambiarlo, ¿sí? Bien, llegamos al final del módulo. Te dejo los links de interés con los principios SOLID que vas a poder buscar en Wikipedia, en español, en inglés. Si buscas SOLID lo vas a encontrar en todos lados. Te invito a que veas particularmente la historia de Barbara Liskov, ¿sí?, que es el único principio SOLID que tiene nombre, ¿sí?, que tiene el nombre de una persona, de la persona que lo ideó. Y si quieres saber más sobre MVVM, obviamente podés consultar las referencias tanto de Android como de Jetpack sobre el uso de MVVM. Hasta el próximo módulo.